Para todos una bienvenida y una feliz noche. Dios les siga bendiciendo grandemente, que el Señor Dios Todopoderoso los siga colmando de bendiciones y el solo hecho, siempre repito, que nos tenga con vida es una alegría bastante grande y su misericordia prevalece mucho sobre nosotros, ¿verdad? El día a día que vemos en este mundo, miramos tantas guerras, miramos cómo caen tantos misiles en Irán, en Gaza, en Israel, Ucrania, lo que es el Medio Oriente está tanto en guerra y, y uno mira que hay causas que definitivamente no merecen esa guerra, ¿verdad? Son vidas humanas las que se están perdiendo y pues allá hay mucho sufrimiento. Vemos, por el contrario, que llevamos una vida más agradable ante el Señor, que somos bienaventurados por Él, que somos glorificados también en su presencia, que somos bendecidos por el hecho de simplemente de estar un día más con vida y de tener esa presencia en el Señor, ¿verdad? De inicio, desearles a todos una feliz noche y pues bueno, vamos a arrancar. Y esta noche vamos a seguir, vamos a dar la continuación de lo que veníamos hablando la semana pasada. No sé si alguien recuerda acerca de qué estamos hablando y creo que Julián dentro de la presentación ya le había puesto el título, ¿no? Pero entonces si alguien quiere participar, quiere hacer un breve recorderis, está totalmente bienvenido. Tenemos que estar pendientes y mirar las grabaciones para saber qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, voy a hacerles una breve entrada el día de hoy. Vamos a hacer un recorderis muy rápido de lo que vimos la semana pasada. Entonces, estamos mirando, después de mirar la deidad del Señor Jesucristo, miramos por qué vino el Señor Jesucristo a esta tierra, ¿verdad? Entonces miramos que vino a revelar al Padre, ¿cierto? Al Dios invisible, que vino también a cumplir una profecía, que vino a garantizar el pacto davídico y toda su descendencia, ¿verdad? Que esto lo vamos a ver en algún otro momento con mucho más calma. Vino a hacer sacrificios por nuestros pecados, que eso es una razón muy importante y por la cual, pues nosotros estamos hoy aquí y es por la cual nosotros somos redimidos de todas nuestras culpas, ¿verdad? Vino también para reconciliar al hombre con Dios y mirábamos dentro de los versículos que encontramos cómo nos reconcilia Él, por medio de Él, a nosotros con Dios, ¿verdad? Y vemos también que vino a darnos un muy buen ejemplo. Y quedamos en continuará. Entonces veníamos con Uy, la segunda parte. me está Hasta ahí quedamos asustando la semana también. pasada. Y esto como para hacer un breve Mirando a ver cómo le puedo subir más. del estudio. Les voy a pedir el favor a todos que estén muy pendientes de los textos, estén muy pendientes de su Biblia, vamos a leer la Biblia, porque a eso es a lo que venimos. Yo estoy aterrado que cada vez que uno hace un estudio, que prepara algo, es increíble el aprendizaje que hay, es increíble la cantidad de material y la cantidad de enseñanzas que nos trae la Biblia. Y como séptimo punto, habíamos estudiado 6 puntos la semana pasada. Como séptimo punto, una de las razones por las cuales vino el Señor Jesucristo a esta tierra, se hizo hombre, fue para proveer al creyente un sumo sacerdote. Tenemos aquí dos versículos, que está uno en Hebreos 2:17, el siguiente en Hebreos 3:1. Quiero que por favor cada uno de ustedes lo busquen en sus Biblias y que alguien por favor lo lea. Si lo tienen en alguna otra versión que sea de pronto también fácil de leer, lo que tenemos aquí es Reina Valera, casi la mayoría de los textos que yo coloco, que yo pongo en las presentaciones son Reina Valera, pero quiero que por favor ustedes lo miren en una nueva versión internacional o en una palabra de Dios para todos, para que por favor vayamos entrando en sintonía. Entonces, quien lo quiera, por favor, levanta la mano, lo puede leer y le voy a pedir a Juan que me ayude por favor con las personas que están, que están levantando la mano. Bueno, mi Nuestra hermano Iván. mano Líbano, exactamente. Ok, perfecto. Buenas noches, hermanos. Gracias. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar
los pecados del pueblo. Ok, perfecto, mi hermano, muchísimas gracias. Entonces, mire que lo que nos está diciendo aquí es que habla algo del sacerdote, ¿verdad? Habla algo del sacerdocio. Y mire que lo que nos está diciendo la palabra por medio de Hebreos es que Él es el único y Él es el sumo sacerdote fiel, compasivo, digamos, y lo que dice acá, el servicio de Dios, a fin de que vino de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Para eso vino el Señor Jesucristo. ¿Qué dice en Hebreos 3.1? Adelante, mi Hermano hermano. Líbano, adelante. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ok, muchísimas gracias. Entonces, mire que entrando en sintonía, aquí nos dice que hay un único, y les voy a pedir por favor que tengamos mucho cuidado con los micrófonos, por favor, para que no tengamos interrupciones. Él es nuestro único sacerdote. Nosotros nos preguntamos, y dentro de las características de la Iglesia de Cristo, ¿por qué no hay más sacerdotes? ¿Por qué dentro de la jerarquía que nosotros manejamos, por qué no hay sacerdotes, verdad? Normalmente los sacerdotes los encontramos en otras denominaciones, en otras religiones, y nos pusimos en la tarea de validar qué significaba y qué era un sacerdote y qué dice la palabra acerca del sacerdote, ¿verdad? Y miremos que en el Nuevo Testamento la idea del sacerdocio se encuentra principalmente en el libro o en la carta a los Hebreos, que nos habla algo que es la que estamos hablando, y en Primera de Pedro habla acerca del sacerdote o del sacerdocio como Jesucristo, como el único sumo sacerdote. Entonces yo empiezo a mirar el reflejo de la vida hoy en día. Empezamos a mirar que en las diferentes parroquias, diferentes denominaciones, existen sacerdotes. ¿Y cuáles son las funciones de estos sacerdotes? ¿Quién me dice cuáles son las funciones de los sacerdotes? Que creo que todos las tenemos muy claras porque vimos un estudio hace poco acerca del catolicismo, ¿verdad? ¿Qué es un sacerdote y qué hace un sacerdote? Vamos a preguntarle a nuestra hermana Patricia. Patricia Suárez. Perfecto, me parece muy bien para que todos estemos concentrados. Entonces, al azar, vamos a empezar a preguntar hoy. Hermana Patricia, ¿está por ahí? No ha podido de pronto activar el micrófono. Bueno, si alguien desea participar y sabe que es un sacerdote, cuáles son las funciones, puede en ese momento contarnos lo que sepa. Yo le creo que hoy cuando me llevo empanadas con café. El que me dice, Adelante, hermana Ángela, le escuchamos. Con todo y café. con todo y café. Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Estamos hablando de los sacerdotes católicos, ¿no? Del sacerdote en general. ¿Qué hacen ellos? Pues dan misas, celebran exequias, que es cuando se mueren los vivos, ¿no? Dan la misa, las exequias, el bautizo, primera comunión, confirmación, matrimonios, lo que necesiten. Ok, mi hermana, muchísimas Ellos, gracias. Así aparte es. de todo, lo que hacen es cobrar, pedir plata por todo, cobrar por todo, por echarle la bendición a uno, imagínense. Bueno, sí, digo, eso está bien. Pero mire que dentro de lo que yo averigüé, de qué hace un sacerdote, efectivamente, mire que celebran misas. eh, Misas, esto es un término también que no nos aparece mucho dentro de la Biblia. Administrar los sacramentos, que habíamos hablado, ¿cuántos eran los sacramentos de la religión católica? Eran como unos 7, si no estoy mal. Tienen una función especial también, que es predicar y que es enseñar la fe, ¿verdad? Tienen, sé que por aquí hay unas manos levantadas, ya les voy a dar la palabra. También tienen la función de ofrecer una guía espiritual y un apoyo espiritual a los fieles, ¿verdad? Ellos también dirigen rituales y
celebraciones como matrimonios, en este caso como primeras comuniones y ese tipo de cosas, trayéndolo al tema contemporáneo. Tienen una función que es administrar la iglesia, promover la caridad y el servicio a los demás. Entonces, como les decía, tienen ciertas características que podemos de una u otra manera compartirlas. No sé, yo pienso que en el tema de la administración de la iglesia, claro, tenemos que dirigir la iglesia, claro, tenemos que estar ofreciendo guía espiritual a todas las personas que lo necesitan, claro que sí, pero ¿quiénes? Si sabemos que hay un único sacerdote que es el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que fue el único que vino a este mundo, que vino a esta tierra y que hizo un sacrificio por todos nosotros. Hay muchas personas que tienen esa creencia de ir a contarle, de ir a decirle, de ir a confesarle tantas cosas que hacen, tantas cuestiones en su vida, ¿cierto? A una persona del común y del silvestre, del mundo, pensando que esta persona de pronto le puede perdonar los pecados o puede, ¿cómo le llamamos? Intermediar entre nosotros como humanos y Dios, que es donde normalmente empezamos a tener equivocaciones nosotros, algunas veces cuando empezamos nuestra vida religiosa, y que normalmente nuestra vida religiosa empieza dentro de lo que más comúnmente encontramos, que es el catolicismo, ¿verdad? Entonces empezamos a encontrar todo este tipo de errores. Hay un solo mediador, hay un solo Dios, un solo Señor, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, fue el único. Por eso es que nosotros, algunas de las preguntas que nos hacen a nosotros los hermanos, ¿por qué cuando nosotros oramos en la iglesia, porque siempre decimos al finalizar nuestras oraciones, por favor, todas estas cosas te las pedimos, te las rogamos, te las agradecemos, ¿en nombre de quién? Del único ser y maravilloso ser, sobre todo un hombre, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el único ser, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más. Eso es lo que nos dice la Escritura, que no hay más. Él es el único. Ni María, ni los santos, ni absolutamente nadie más. Iván, me va comentando si tienes algunas manos levantadas, señor. por favor. Adelante. Sí, señor. Listo, voy a darle el orden a las personas que querían responder a su pregunta desde hace ratico, que quería responder Santiago, quería responder nuestro hermano Libardo, después nuestro hermano Cristian Candil y por último nuestro hermano Gilberto. Entonces, en ese orden, Santiago primero, Libardo, Cristian y Gilberto. Adelante. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, hermano Santiago. Bueno, Adelante. mi hermano Wilmer, la pregunta es, bueno, ¿qué hace un sacerdote, verdad? Sí, ¿O dentro qué de es un todo. sacerdote? Pues yo busqué una información y está pues muy de la mano con lo que nosotros leemos y estudiamos, que es la palabra del Señor. También de lo que aprendemos de no solamente ustedes, mis hermanos que pasan al frente, sino de toda la comunidad de la iglesia. Y bueno, la información que yo tengo aquí a la mano es la siguiente. Dice, el sacerdote cumple una tarea importante en la vida de las personas. Les ayuda a que sepan cómo relacionarse con Dios. Por lo tanto, interceden, enseñan, guían e instruyen a las personas a cultivar su espiritualidad. Listo, mi hermano. Bueno, y yo nuevamente también les pregunto y les digo, hoy en día en el cristianismo existe el sacerdote. No sé, alguien que me pueda responder esa pregunta. Creo que por ahí también estaba mi hermano Gilberto, también que... Vamos a dar la participación. En el Hermano, orden que vamos, y ya- hermanitos, hermana Patricia. Entonces, Wilmer, permítame un para segundo los que están los sacerdotes hoy día, los sacerdotes de la Iglesia de Cristo es cada varón que predica la palabra, el que instruye, el que intercede por la iglesia. Cada varón de cada hogar es un sacerdote, el que está al cuidado de su hogar. Ese es un verdadero sacerdote. El resto ya son dogmas de la religiosidad pasada, que nosotros ya no practicamos eso, ni mucho menos. Entonces, cada varón es un sacerdote, así lo dice la palabra. Cada varón que
que tiene un hogar es el sacerdote de la casa, el que guía su hogar. Los sacerdotes, los varones también que están al frente de una congregación, también son sacerdotes que ministran la palabra de Dios, que enseñan la iglesia, que interceden por la iglesia, que están al cuidado del rebaño. Ese es el verdadero sacerdote. Gracias. Gracias, mi hermano, muy amable. Gracias, hermana Patricia. Sí, nuestra hermana Patricia tenía la palabra primero, que la estábamos llamando hace un ratico, hasta ahora pudo de pronto conectarse o conectar su micrófono. Listo, entonces ya nuestro hermano Libardo, sigue nuestro hermano Cristian Candil y luego nuestro hermano Gilberto. Démosle por favor la oportunidad que participen y ya continuamos con el estudio, hermano Wilmer. Sí, por favor, Adelante. perfecto, gracias. Bueno, un sacerdote es una persona dedicada al servicio divino y facultada para celebrar ceremonias religiosas dentro de una religión específica. Perfecto, eso es lo que nos dice hoy la literatura. Y mire, hermano Libardo, que eso es lo que encontramos algunas veces en las redes sociales y en los buscadores. La inteligencia artificial lo que nos trae es esa información, ¿verdad? Y nos dice exactamente eso. Sí, señor. Adelante, ¿quién más? Adelante, hermano Cristian Candil, por favor. Bueno, yo aquí investigué, dice, persona designada para representar a Dios ante el pueblo y ante el Antiguo Testamento para ofrecer sacrificios. Perfecto. Aquí hay otro punto, y es que en el Antiguo Testamento existían los sacerdotes, ¿verdad? Y eran ellos los que tenían unas funciones específicas dentro del pueblo antiguo, ¿verdad? ¿Y eran cuál? Una de ellas era ¿qué? Hacer sacrificios, ¿para qué? Para la comunidad, ¿verdad? Entonces, ese era otro punto. Pero yo hago una pregunta nuevamente. Hay un versículo, no lo traigo a colación en ese momento, no recuerdo, y nos dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, dice algo por ahí, ¿cierto? Que esto nos tiene que ver mucho con lo que nos decía nuestra hermana Patricia hace unos momentos. Hermano Pero en el Gilberto, Antiguo adelante, por favor. Testamento, Perdón, qué pena, hermano Libardo. en el Antiguo Testamento, los sacerdotes fueron designados por Dios y eran los levitas que eran los encargados de hacer los sacrificios y manejar el tema de los diezmos y todo lo concerniente con lo que debería ser un sacerdote en esa época. Correcto. Eso en el Antiguo Testamento, efectivamente, ellos fueron elegidos, tenían ciertas características, pero estamos hablando de hoy. Ahora sí vamos a empezar a hablar del sacerdocio hoy en día. Entonces. Hermano Gilberto, le falta nuestro hermano Gilberto por participación. Adelante, hermano Gilberto. Gracias, hermano. Lo mío es leve, todas las anteriores. Listo, mi hermano, muchísimas gracias. Exacto, mire. Y me pareció ver a mi hermano Mario que está también con deseo de participar. ¿Es verdad, hermano Mario? Sí, sí, señor. Adelante. Gracias, hermano Sí, Mario. pues, la palabra dice que Dios les hizo reyes, sacerdotes para Dios nuestro Padre. Cada uno, como decía la hermana Patricia, cada uno es un sacerdote. Uno es sacerdote en su casa para enseñar a su familia. Y sacerdote el que ministra en la congregación, ministra la palabra de Dios, es un sacerdote. Ok, gracias, mi hermano. Hermanitos. Que todos vamos como por el mismo lado, ¿cierto? Mire que todos ya sabemos que es un sacerdote, qué hace y qué no hace. Pero cuando nosotros entramos dentro del Nuevo Testamento y lo que nos dice la palabra de Dios, ¿hay algún ejemplo de algún ser humano que haya tenido esa denominación dentro, digamos que usted dijera, el apóstol Pedro fue el sacerdote de la comunidad, no sé, cualquiera? ¿Encontramos de pronto algún ejemplo de alguien que tenga esa cualidad en el Nuevo Testamento? Bueno, hermano Wilmer, permítame por favor darle la palabra a Norma, que también había levantado, que también quiere hacer su participación. Y vamos a terminar entonces con esta ronda con la primera pregunta que nos hizo nuestro hermano Wilmer. Y vamos a responder entonces a la siguiente pregunta acerca de que si han conocido una persona que haya cumplido con ese rol dentro de la iglesia. Hermana Norma, adelante. Bueno, hermanos, en cuanto al tema que estamos viendo, respeto las opiniones de cada persona. De pronto yo
nunca he entrado a una iglesia católica y yo el tema del sacerdocio lo respeto, pero en la iglesia cristiana, en nuestra iglesia, yo veo son predicadores, diáconos, y son personas que nos instruyen, que nos llevan la palabra, nos enseñan, y que cuando hay que, ¿cómo es que se dice esta palabra? Cuando hay que exhortar a una persona, lo hacen con mucho respeto, pero entonces sí, en la Biblia pues veo que dice, digamos, una parte que dice en Hebreos 7, el sacerdocio de Melquisedec, donde Es dice, otra cosa. sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, ya cuando yo leo la Biblia, pues ya, digamos, este versículo, este libro me muestra a mí que sí tiene que ver con la palabra de sacerdocio. Lo que pasa es que yo lo veo más con el lado de católico. En mi iglesia yo veo son diáconos, líderes y predicadores y pastores. Gracias. Hermanito Julián, hermanito Wilmer, su Adelante, mi hermano. merced, su merced decía ahora ratico acerca del versículo, y yo me acordé que es primera de Pedro 2:9, donde nos abre más el entendimiento acerca de lo que es, qué es el verdadero sacerdocio. Nos dice el versículo primera de Pedro 2:9, nos dice que más vosotros sois linaje escogido. Vosotros, no dice ustedes varones o ustedes damas, vosotros. O sea, cada hijo de Dios que ha llegado a los pies del Señor, que ha conocido la verdad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo veo aquí, por medio de este versículo, que todos en cierta parte somos sacerdotes porque todos tenemos el gran mandamiento de ir a anunciar las virtudes de nuestro Señor. Y ciertamente lo que acabó de decir la hermanita que habló, ya el resto, eso son religiosidades por allá, de que eso no nos compite a nosotros, y creo que todos hemos salido de ese error o horror, yo lo llamo horror, pero con el perdón de si hay algún católico que me esté escuchando, pero gracias a la bondad, a la misericordia de Dios, nos abrió los ojos y salimos de ese error. Así que sacerdotes son todos los que han recibido la bendición de ser hijos de Dios, los que tenemos esa facultad por medio del Espíritu Santo de ir a predicar las virtudes de aquel quien nos llamó, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Claro que sí, mi hermano, muchas gracias. Bueno, y para cerrar el punto, efectivamente, mire que nosotros todos, tanto hombres como mujeres, cuando la palabra efectivamente en primera de Pedro determina que vosotros sois linaje escogido, nosotros tenemos un único sacerdote, uno fiel, uno maravilloso que es el Señor Jesucristo. Pero recuerden ustedes que nosotros también tenemos que ser imagen, tenemos que ser llamados como a esa perfección que Él tiene, ¿verdad? Llamados a ser esos imitadores. Y dentro de esas características que posee el sacerdote, aquí no dice que vosotros son sacerdotes, sino real sacerdocio, que son las características que debe tener una persona, ¿verdad? En este caso, lo que habíamos hablado, que lleve las buenas nuevas, que sea atento, que sea servicial, que sea un real imitador del Señor Jesucristo. Mi hermano Gilberto, sé que tiene la mano por aquí levantada. Ya con esto cerramos este primer punto porque son 6 puntos y bueno, vamos a seguir adelante. Bien, pues hermano, continúe. Ok, mis hermanos, muchísimas gracias. Entonces miremos que esto es lo bonito, como dicen por ahí, lo bonito de la iglesia, lo bonito del fútbol, ¿cierto? Que entramos con esto, que cada quien tiene una opinión, pero la idea de aquí es sentarla, empezar a mirar. Entonces,
Tenemos que empezar a hacer ese real sacerdocio cada uno de nosotros. Razón de la encarnación de Jesucristo en esta tierra, número 8. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Y tenemos aquí una imagen bastante interesante. Y es que el Señor Jesucristo, ¿para qué? Vino para destruir al diablo y para destruir sus obras. Leamos qué nos dice Hebreos 2:14 y Primera de Juan 3:8 y vamos a debatirlo aquí entre todos rápidamente y vamos a mirar por qué Jesucristo también vino para destruir al diablo y sus obras. Quien lo desee leer, por favor, puede leerlo. Hermana Mi hermano, Norma, ¿Quieren adelante, los por dos? favor. uno, los Hermana dos. Hebreos Norma, 2:14 dice, y nuestro así hermano que, Gilberto con Primera de Juan 3:8. Adelante, hermana Bueno, Norma. así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el versículo 15 también, hermana Norma. Por favor. El 15 nos dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Listo, y vamos a leer de una vez el versículo 8 de Primera de Juan 3. dice la palabra de Dios, versión internacional. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Gracias, mi hermano Gilberto. Y nos empezamos a preguntar, pero ¿cómo así? Ese versículo yo veo como enredado porque dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿a qué se refiere eso? Cuando usted le dice en la Biblia así, es que cuando los hijos, nosotros, fuimos hechos de carne y hueso, es lo que hace referencia también la palabra de Dios, pues ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Pues también venir y hacerse en forma de hombre, en carne y hueso. ¿Para qué? Para participar de lo mismo, para mirar qué era lo que qué era lo que pasaba, para mirar a ver cuáles eran las obras, ¿cierto? Que estábamos haciendo en este caso, en esta tierra, y cuáles eran las tentaciones, cuál era el sufrimiento. Y mire que cuando Él vino, único que no tuvo pecado, único que no tuvo culpa, y que gracias a Él, al único ser, gracias a Él, al Señor Jesucristo, que fue que vino a redimirnos a nosotros de todas nuestras culpas. Anteriormente, la gente vivía, y bueno, en la vida anterior, pues nosotros también vivíamos en tinieblas, ¿verdad? Vivíamos en pecado, vivíamos en el mundo. Mire que dice la palabra que el dueño del mundo, ¿cierto? O el príncipe de las tinieblas, acá en este caso. ¿Quién? Satanás. Éramos gobernados por él. ¿Hasta que vino quién? Hasta que aceptamos a quién? Al Señor Jesucristo. Un día lo aceptamos, tanto usted como yo. Y quien no lo ha aceptado, pues ya también vamos a mirar más adelante qué nos dice. Entonces, mire que el Señor Jesucristo vino ¿qué? A destruir al diablo y sus obras. Estábamos totalmente enceguecidos anteriormente. Estábamos anteriormente viviendo en un mundo de tinieblas y que hoy, gracias a Dios y gracias a su misericordia y gracias a su Hijo, pues hoy ya tenemos las vidas puestas y vamos por otro camino. Sé que tenemos unas manos levantadas, Juiván. Sí, señor. Vamos a darle la palabra a nuestro hermano Gilberto, después a nuestro hermano John Jairo y de terceras a nuestro hermano Libardo. Entonces, por favor, Okay. de su participación en este momento. Un minuto a partir de ya. Bueno, hermanos, aquí hay algo para tener presente y es que el autor de Hebreos, que se cree que fue uno de los hermanos del Señor Jesucristo, Santiago más exactamente, nos dice que el Señor Jesucristo se hizo carne, es decir, y esto lo corrobora con lo que dice el apóstol Pablo en una de sus cartas generales, cuando dice que siendo en forma de Dios no tuvo de qué aferrarse, sino que se despojó de su investidura divina para venir a este mundo. Ahora, note usted que aquí el autor de Hebreos en el verso 16 dice, pues ciertísimamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote, fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido el mismo, la tentación puede socorrer a los que son tentados. Con esto termino. Miren lo interesante de todo esto, hermanos.
Mucha gente cree que el Señor Jesucristo, por ser hijo de Dios, estuvo totalmente investido todo el tiempo de su investidura divina. Sí, pero fíjese que no echó mano de ella. Vivió como ser humano. Y esto es algo que no debemos de en algún momento olvidar, porque si él viviendo como ser humano, como usted, como yo, mi querido hermano, mi querida amiga que nos está escuchando, tuvo el valor, la suficiencia, el amor y todo lo que el empeño colocó para ser santo delante de Dios, nosotros no podemos tener excusa. Nosotros no podemos decir, ah, no, es que eso era el Señor Jesucristo. Yo soy mortal, yo soy carnal, yo soy... No, tenemos que apuntar a llegar a esa estatura del Señor Jesucristo. Gracias. Ok, gracias. Hermano John Jairo, hermano John Jairo, adelante, por favor. Gracias, mi hermano. Buenas noches para todos. Bueno, mi hermano Wilmer, ahí mismo en la carta de Hebreos, en el capítulo 2, y resumiendo un poco lo que dice el hermano Gilberto, pero pues más basado en la palabra de Dios, en el versículo 17 yo tengo la versión PDT, y ahí nos dice claramente, por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera, Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. Como podemos ver, hermano, aquí nos está explicando cuál es el real sacerdocio que hay, el sumo sacerdote. Y por ende, lo que continuaba mi hermano Gilberto, es que nosotros debemos tener el carácter a Cristo, enfocarnos en lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo para poderlo vivir aquí en la tierra. Gracias, mi hermano, yo muy amable. ¿Alguien más tiene participación? Nuestro hermano Yo, Libardo. lo que ha pasado a través de la historia es que el hombre siempre ha sido más, como lo dijera, ha estado más cerca del pecado que las cosas de Dios. La desobediencia de nosotros y por culpa de nosotros es que hemos dejado entrar el diablo a nuestras vidas. Y entonces, mediante la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Él vino primero que todo a enseñarnos y a alejarnos del pecado. Y por eso debemos seguirle siempre y obedecer los buenos mandatos que Él dejó. Ok, gracias a todos por sus participaciones. Y miren que coincidimos en lo mismo, ¿no? Coincidimos y somos claros en que él se hizo hombre, normal, como usted y como yo, para mirar efectivamente y para sufrir y para tener todas las cosas que cualquier hombre común y silvestre podía tener. Pero con la única diferencia que él fue el único que evitó toda la tentación, el único que evitó todo pecado y que el único que fue puro. El único que pudo redimirnos a nosotros de todas las culpas fue el Señor Jesucristo. Punto número 9. Una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo también vino a esta tierra. Quiero que por favor leamos Romanos 5:12 y Romanos 8:1. Y vamos a leerlo muy rápidamente. Lo tenemos acá. Si alguno de ustedes lo quiere leer dentro de sus versiones, por favor lo pueden hacer. ¿Y era para qué? Para escapar de la maldición histórica, por decirlo de alguna manera. Lo coloqué de esta manera y ya lo vamos a mirar por qué. Romanos 5:12, versión internacional. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Ok, perfecto. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando nosotros nos remitimos allá a Génesis 1, y en el primer capítulo, cuando entró la creación y estaba la historia de Adán y Eva, y el hombre fue engañado, hubo unas consecuencias, ¿cierto? De ahí en adelante. Entonces, por tanto, el pecado entró por un hombre, y por el pecado entró la muerte. ¿Cuál muerte hace referencia? ¿De cuál muerte estamos hablando aquí? ¿Es esa muerte física? En ocasiones sí, ¿cierto?
pero de lo que está hablando aquí Romanos también es de esa muerte espiritual. Cuando nosotros pecamos, mis hermanos, cuando nosotros pecamos, cometemos faltas, no nos arrepentimos, pues hay una sola, hay una sola salida para eso. Y es que es esa muerte espiritual. Y cuando Dios lo llama a usted a rendir cuentas, o cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros por segunda vez, pues va a haber ciertas consecuencias. Es la decisión de cada uno de nosotros si decidimos seguir en esas tinieblas o si decidimos seguir en la luz. Miremos que ya no, dice el versículo 8, el capítulo 8, versículo 1, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pregúntese usted hoy en día, hermano, ¿en dónde está usted? ¿Están en los que andan con Cristo Jesús? ¿O están, como dice el versículo, en los que andan conforme a la carne? Que es decir, que están ¿con quién? Con el diablo. Dice la palabra, o es usted frío o es caliente. Pero aquí no se aceptan empates. No se aceptan que yo estoy un día con uno y otro día con otro. ¿Cierto? Cometemos errores, claro. Pero tenemos que tener en cuenta que ya tenemos una ayuda especial que es el Espíritu Santo cuando nos bautizamos, y tenemos que tener en cuenta también que la sangre del Señor Jesucristo nos está redimiendo todo el tiempo de nuestras culpas. Entonces empecemos a mirar y empezamos a ver que por un hombre entró la culpa, por un hombre entró el pecado, entró el engaño, entró esa muerte, pero por un hombre también entró la vida, y esa vida ya la vamos a ver en adelante. ¿Alguien tiene algún comentario acerca de este pasaje, acerca de este punto? ¿Podemos seguir adelante? Bueno, de hecho, el autor de Romanos, que es el apóstol Pablo, hermano, nos habla más abajito en los versículos 5 al 8, nos dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Ok, aquí estamos resumiendo todo, ¿cierto? No nos da tiempo, gracias por las aclaraciones, queremos saber muchos versículos, pero efectivamente no nos da el tiempo, pero digamos que estos tipos de versículos nos aclaran un poco más la situación de lo que estamos manejando. Gracias, mi hermano Gilberto, por esa anotación. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, señor. Quería darle la palabra a nuestro hermano Mario. Señor. ¿No? Listo. Entonces, hermano John Jairo, por favor. Gracias, hermano. Sí, pues digamos acá en la PDT, el mismo libro de Romanos, en capítulo 8, en el versículo 12, nos aclara más y dice, por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo a la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Ok, gracias. Y más adelante vamos a revisar algo más de qué nos dice acerca de la vida y de esa vida en abundancia. ¿Quién más tiene algún comentario? Rápidamente. Hermano Libardo, adelante, por favor. Dice el versículo de Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Y ahí nos aclara mucho que si vivimos en pecado, nos alejamos de la presencia de Dios y nuestro espíritu, y si nos acercamos a la palabra de Dios, el espíritu nos va a salvar de todo lo que hemos hecho, pero si lo hacemos en obediencia y sinceramente intentando cambiar cada día y mejorando cada día en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos. Hermano Ok, Wilmer. hermano, muchísimas gracias. Entonces, conclusión, y para terminar este tema, debemos vivir como Dios manda. Debemos no simplemente creer en Dios, no simplemente creer en el Señor Jesucristo, sino hacer la voluntad del hombre, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad, lo que nos exige, lo que nos está pidiendo ese Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para evitar esa muerte eterna. Ahora, mis hermanos,
Y aquí viene un tema bien interesante. Dos razones en una. Quiero que por favor leamos Lucas 4:18. Quien lo tenga, por favor, Lucas 4:18 lo vamos a leer. Y vamos a mirar qué nos dice la palabra acerca de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Quien lo tenga, o por favor también está en la diapositiva. Mi hermano Mario lo tiene ya. Sí, 4:18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para buenas nuevas a los hombres, para dar buenas nuevas a los hombres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Amén. Ok, mi hermano Mario, muchísimas gracias. Quiero que por favor, Juan, busque un texto, o quien lo tenga, en Isaías 61, capítulo 61, versículo 1. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Y repito nuevamente mientras ustedes lo buscan, dice efectivamente mi hermano Mario, muchas gracias, el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías, ¿qué, perdón? Isaías, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ok. Quiero que por favor leamos Isaías. Es lo mismo que tú acabas de leer, Wilmer. ¿Se acuerdan que hace poco habíamos leído, habíamos encontrado un texto que se repetía en la Biblia? Este es un ejemplo también de un versículo, de un texto que se repite en la Biblia, con una diferencia. Ojo, quien está hablando en Lucas, ¿quién es? En Lucas 4:18, ¿quién está hablando? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿cierto? Y él está diciendo, él está citando exactamente las mismas palabras del profeta Isaías, pero con la diferencia que las está aplicando a sí mismo, aplicándolas a él mismo, anunciando la misión, su misión como Mesías. En este versículo Jesús declara que el Espíritu del Señor está sobre él y que ha sido ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, proclamar la libertad a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, entre otras cosas, ¿verdad? Y miramos que en Isaías 61 exactamente está diciendo lo mismo. Entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Mire, para sanar a los quebrantados, ¿cierto? Vino para pregonar libertad al cautivo. ¿Y eso qué significa? ¿Quiénes son los quebrantados? Algunas veces nosotros sufrimos dolencias de salud. Algunas veces nosotros sufrimos dolencias físicas, ¿verdad? Pero serán esas dolencias físicas de las cuales está hablando el Señor Jesucristo aquí, o el profeta Isaías dentro de su libro. Creo que mi hermano Gilberto tiene la mano levantada para que por favor tome la palabra. Gracias, hermano Wilmer. Mire, es algo interesante cuando miramos las razones por las cuales vino el Señor Jesucristo, pero también es importante que no olvidemos las razones por las cuales el Señor nos alcanzó. El apóstol Pablo en su en su segunda carta a los Corintios, creo que es por allá por el capítulo 10, él dice que aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo, hermanos. Es decir, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y él termina diciendo, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros y hermanos que nos escuchan, que nosotros tengamos muy presente de que tenemos una gran responsabilidad en la actualidad como cristianos, como cristianas, y es el de tener los mejores argumentos, que es la palabra de Dios, para poder llevar a esas personas que aún son rebeldes, que aún son orgullosas, que aún son altivas y que se levantan todo el tiempo contra todo lo que se llama santidad. Ok, vamos a mirar con respecto a lo que dice Manuel Gilberto, vamos a mirar la otra diapositiva.
y vamos a mirar qué nos dice, ¿cierto? Vamos a mirar la número 12. ¿Para qué vino el Señor? Para proclamar el año agradable al Señor. Miremos qué dice Lucas 18. Lucas 4:18, que era el mismo texto que estamos leyendo anteriormente, ¿cierto? Así es, hermano. ¿Qué dice Lucas 4:18 completo, hasta el final? Según la diapositiva, Sí, creo que me equivoqué, y es 4:19, es el 19. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Que ese es el mismo Isaías 61:2. Miremos que seguimos con la misma analogía de Isaías y de Lucas. Pero ojo, hay una condición especial en Lucas, cuando está hablando el Señor Jesucristo, y es que él leyó o él habló únicamente hasta la mitad. Y era hasta donde decían, creo que sí, efectivamente, no es 4:18, sino 4:19, y es que él vino a predicar el año agradable del Señor. Pero yo me empiezo a preguntar, y me preguntaba, pero ¿qué ese año, ese a predicar el año agradable del Señor, qué será? ¿A qué hace referencia ese año? ¿Cierto? ¿Alguien de pronto de ustedes tiene conocimiento de a qué hace referencia la Biblia cuando nos dice aquí en el versículo 19 que debemos predicar el año agradable del Señor? Y les voy a dar una por pista. supuesto que sí, hermano. Está No sabe, hermano está Gilberto. señalando. Qué pena. Bueno, hágale, Nuestro hermano hermano Gilberto. Mario. Adelante, hermano Gilberto. Y ya les resumo también un poco acerca de qué hace la referencia. Es que acá el Señor Jesucristo, como todos bien sabemos, o por lo menos ya hemos estudiado, Isaías es uno de los que se considera el profeta mesiánico, porque él todo el tiempo estuvo hablando sobre la parucía, es decir, la venida del Señor Jesucristo. De allí que cuando se cita este pasaje de Isaías 61:1, cuando el Señor habla de que el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas, todo esto. Fíjese que el Señor Jesucristo es el que inicia esa oportunidad para que tanto judíos como gentiles, que éramos nosotros o que somos nosotros, tuviéramos ese chance, esa oportunidad. A través de él es que nosotros hoy en día tenemos salvación y vida eterna si permanecemos en él. Y esto es lo que él empieza a explicar acá, basándose en Isaías 61:1. Exacto. Entonces, miramos que el año agradable del Señor, y lo asociamos a un tiempo, a un periodo, ¿cierto? Cuando hablamos de un año, pues nosotros pensaríamos que pueden ser 365 días. Decimos, pero uy, no, ¿cómo así? O sea, Jesucristo solo nos va a dar un año de predicar, o ¿cómo es eso? No entiendo. Y empieza uno a hacer esa analogía de que para el Señor un día es como 1000 años como un día, ¿cierto? Empezamos a mirar que son simplemente periodos de tiempo, pero a lo que nos invita, o en este caso se refiere a un concepto bíblico específicamente, digamos que del año jubilar, tal como se escribe por allá en el libro de Levítico, pero que Jesús en este caso está aplicando a su propio ministerio en el Nuevo Testamento. Y como decía nuestro hermano Alberto, esto es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de favor divino que nos está dando Dios por medio de su misericordia. Es un tiempo que nos están dando, digamos que de manera literal, para el perdón de las deudas, para el perdón de todos nuestros pecados, para ser liberados de la esclavitud, en un sentido, obviamente, espiritual, ¿cierto? Y mire que todo esto viene representado por la salvación y el perdón de los pecados de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si empezamos a preguntarnos, ese año sabático, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se acaba ese año sabático pues, o ese año agradable al Señor que nos está dando, que nos dice aquí? Bueno, para que de pronto lo tenga usted también pendiente y lo tengamos, estamos viviendo en ese año agradable al Señor. ¿Y por qué vivimos en ese año agradable al Señor? Es porque todavía estamos viviendo o porque todavía no nos ha llamado a su presencia y no hemos sido llamados a rendir cuentas. Ese año agradable del Señor lo que nos está permitiendo hoy en día es que disfrutemos de su compañía, es que disfrutemos de las cosas que Él nos está brindando, pero también nos está invitando
a que es ese año que nosotros tenemos que estar alabando, tenemos que estar glorificando, y todo lo que nosotros estemos haciendo tiene que ser conforme a la voluntad del Señor. Nada más. Ese es el año agradable al Señor, es ese periodo de tiempo en el cual nosotros también estamos viviendo. No esperemos a que se acabe ese año para de pronto decir, uy, no, ahora sí voy a ponerme pilas con el Señor, ahora sí voy a dedicarme a las cosas de Jesús, porque de pronto viene el hombre y de pronto quién quita que ya lo llame a su presencia y no tenga uno de nosotros la oportunidad, porque nos encontró en malos pasos, porque no estábamos en ese año agradable al Señor, no estábamos proclamando esas buenas nuevas como Él nos dice. ¿Cierto, mis hermanos? Entonces, adelante, quiero que por favor alguien que me ayude con 2 Corintios 6, 1 y 2, creo que por ahora nuestro hermano Gilberto está hablando acerca de este versículo, para que por favor lo tengamos en mente, y si alguno tiene algún comentario para realizar aquí también, bienvenido sea, porque todos estamos aprendiendo hoy. Hermano Libardo, adelante, y posteriormente nuestro hermano Gilberto. La frase proclamar el año del Señor se refiere a la proclamación de un tiempo de favor y gracia de Dios, específicamente en el contexto de la profecía de Isaías y su cumplimiento en Lucas 4:19. En esencia, es anunciar un año en el que Dios mostrará su bondad y favor hacia su pueblo. Si ustedes se dan cuenta, gracias, mi hermano Eduardo. Y así, si ustedes se dan cuenta, yo les hago la anotación aquí dentro de la diapositiva, que es Isaías del versículo 1 al versículo 1:30, porque en realidad lo que hizo énfasis fue no terminó de concluir el tema del Señor, digamos, por no aterrorizarlos todavía, pero que él con pleno conocimiento y con conocimiento de causa exactamente, sabía que era lo que venía. Pero en este caso ese año, efectivamente, es un tiempo de gracia, es un periodo en el cual nosotros tenemos para disfrutar de su compañía, obviamente viviendo dentro de los lineamientos que Él nos ordena. Adelante, mis hermanos. Hay algo para tener en cuenta, hermano Wilmer, es que 2 Corintios nos aclara un poco más cuando nos dice el apóstol Pablo: nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Gracias, sabemos que es un regalo de parte de Dios inmerecido para nosotros. Porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Lo que tú decías en antes, hermano, tenemos dos opciones: antes de que el Señor nos llame a cuentas, o antes de que el Señor Jesucristo vuelva a la tierra por segunda vez. Por eso el apóstol Pablo está haciendo aquí especial énfasis de decir: hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el autor de Hebreos. ¿Qué quiere decir con todo lo anterior? Que aprovechemos cada momento para cambiar nuestra mentalidad de acorde a la palabra de Dios y vivamos como Dios manda. Ok, mi hermano, si están Corintios, por favor, leamos el versículo 1 y 2 del capítulo 6 de 2 Corintios. Creo, este tema ya nos va a aclarar un poquito más acerca de lo que estamos haciendo referencia. Ya lo leí, hermano. ¿Es el mismo? Lo leí en la versión internacional. Listo, perfecto, hermano. Entonces, como decía el meme, el día es hoy, el día es hoy, el día es hoy, el día es hoy. El día es hoy, hermanos. Eso uno ya no tiene por qué ponerse a esperar más. O sea, quienes nos escuchan y quienes nos ven y quienes están detrás de las cámaras y todo el tiempo están con una excusa, pues no, ya uno sabe, mire que la palabra es muy clara. La palabra les está diciendo: hoy es el día. Dios nos da a nosotros todos los días posibilidades. Quienes están y quienes no están todavía. Todos los días nos da oportunidades de arrepentirnos. Porque día a día cometemos errores, día a día cometemos pecados, día a día cometemos diferentes cosas que sabemos que al Señor no le agrada. Pero estamos en ese año agradable del Señor, donde todavía nos podemos arrepentir, donde todavía podemos confesar nuestras culpas. ¿Ante quién? Ante el sumo sacerdote, ante Dios únicamente. Entonces la respuesta está ahí. El día es hoy. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que es la siguiente razón, para que lo tengamos pendiente. Si alguien tiene alguna aclaración, alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla, porque pues esto es un estudio. Quiero que por favor tengamos todo muy claro acerca de qué estamos hablando.
Hermano Libardo, adelante. Bueno, cuando decimos que el día es hoy, es porque no sabemos qué nos depara el destino en el siguiente segundo. Así de sencillo. Es ahora cuando debemos cambiar y transformar nuestras vidas y entregárselas a Cristo. ¿Por qué? Porque no tenemos la vida comprada, así de sencillo. Porque en cualquier momento se nos acaba la vida y como lo dice en Eclesiastés 9:4, más vale perro vivo que león muerto. Entonces, cuando se nos acaba la vida, se nos acaban todas las oportunidades. Y Dios nos está llamando desde hace mucho tiempo. Y nos han predicado, nos han dicho y nos han hablado, pero nosotros hacemos caso omiso a todos esos llamamientos que nos hace nuestro Padre Celestial en su infinito amor. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Siguiente razón, o razón número 13. Les comentaba que teníamos 14 razones. En pantalla está la razón número 13, que es que el Señor Jesucristo vino para qué, para dar vida y para dar vida en abundancia, lo que hablaba ahorita hace unos momentos mi hermano John. Y mire que nos dice en Juan 3:10 y 3:36. Y si alguien lo quiere leer, por favor, en una de sus versiones, lo puede leer. Quien lo tenga en el celular, por favor, también lo puede leer y lo contextualicen para cada uno. Son textos que no tienen jeroglíficos, que no tienen nada escondido, son textos que son muy claros, muy fáciles de leer, no tienen trabalenguas, absolutamente nada. Entonces, por favor, quien lo tenga, lo puede leer. Primera de El Juan que cree en el Hijo, y Juan 10:10, siguiente. ok, Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto está en paralelo, hermano, con el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, cuando dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Entonces, notemos algo bien particular. Aquí se nos pide algo esencial. ¿Creer en quién? No en el hombre que predica, no en el pastor, no en el cura, etcétera, etcétera, sino en el Señor Jesucristo. Pero mire que la Él es el palabra está único que diciendo hace una aquí, obra hermano. redentora. Mire, y es una de las cosas con las que le salen a uno, ¿no? Dice, pero es que mire, aquí ya está diciendo que es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo creo en Jesús y yo creo en Dios. Y entonces, Pero es que, hermano así, Wilmer, creer tiene una connotación directa. Ahí no hay una equivocación alguna, porque el creer implica hacer. Si yo creo, pero no hago, pues de nada me sirve. así es. Esta mañana que, creo que era mi hermana Norma, o si no estoy mal, tenía una, o ella tiene dentro de su imagen de WhatsApp, una imagen exactamente donde dice, yo creo en Dios, ¿cierto? Y hay una cantidad de gente que va por ese camino. Y hay otra cosa que dice algo así como que yo hago su voluntad o yo, algo así referencia, y van muy pocos, ¿cierto? Entonces, cuando yo creo, efectivamente, si yo creo en el Señor, pues tengo que creer las indicaciones que Él me dice. No simplemente basta con creer y ya. Tengo que efectivamente cumplir fielmente y a cabalidad lo que Él requiere. Él quiere que nosotros tengamos un compromiso, que lo hagamos. Y pues si nosotros creemos, lo debemos hacer, ¿cierto? Es así de sencillo. Pero algo importante, y esta era la colación aquí, que es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ¿cómo será eso? O sea que nosotros nunca vamos a morir. Es decir, nosotros nunca vamos a dejar este cuerpo porque yo creo en el Hijo y voy a tener vida eterna por siempre. Claro que no. Esto viene arraigado con su segunda venida. Y esa vida de la cual nos habla aquí es esa vida eterna juntamente con nuestros seres queridos. Claro está, si fueron creyentes. Y esa vida eterna juntamente con Él, yéndonos nosotros a ese palacio que Él ha creado, que Él se ha ido a preparar para todos nosotros. Y pues simplemente quien se rehúse a creer en el Hijo, pues simplemente no verá esa vida. Va a tener muy seguramente una eternidad de tormento, porque simplemente no quiso creer, sino que la ira de Dios va a estar sobre él, dice la palabra. Juan 10:10, ¿qué más dice quien lo tenga, por favor?
Juan capítulo 10, versículo 10, y ya con esto nos queda una y vamos a cerrar el tema. Por Bueno, favor. yo quería hacer una aclaración. El que cree en el Hijo y nosotros, bueno, todas las religiones que hablan del cristianismo, llámese católicos, evangélicos, el título que le quieran colocar, todos creen en Jesucristo. Pero es que yo siempre he dicho esta frase, no es creer, porque el ladrón cree y se echa la bendición y ora para ir a robar. Lo mismo hace el asesino, lo mismo hace el conductor, lo mismo hace... Todo el mundo cree. La diferencia es creerle a Dios, creer en lo que Él hizo, en su obra redentora, creerle a su palabra. Pero ¿cómo podemos creer en todo lo que Él dice? Pues leyendo la Biblia. Y he ahí el problema de la gran mayoría. Nos da pereza leer. Y al darnos pereza leer, nos dejamos manipular por cualquier religión, por cualquier charlatán que se nos acerque y con un versículo llegue y targiverse todo lo que realmente está escrito. Entonces, debemos estudiar y debemos prepararnos para realmente creerle a Dios, porque creer en Dios creemos todos. De una u otra forma, todos creemos en Dios, pero muy pocos le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Así de sencillo. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Hermanito Wilmer, Adelante, mi hermano, y concretamente vamos. hermanito Wilmer, mire, sí, la mayoría, creo que todas las religiones creen en Jesucristo. Los únicos que no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios son los testigos de Jehová. Por esta parte sale mucha gente de los testigos a predicar y a repartir folletos y todo eso, y yo he tenido pues encontrones con ellos porque ellos niegan a capa y espada a nuestro Señor Jesucristo. Eso quería aportar. Así es, mi hermano. No, y creo que hay otra religión por ahí, creo que son por los lados de Israel. Los judíos nunca creyeron que Jesucristo era el Redentor. Los musulmanes. Los musulmanes no creen todavía en la venida del hombre. Lo creen como un profeta, pero no creen que haya venido todavía. Así es. Bueno, mis hermanos, ¿quién más? No leímos el segundo. Juan 10:10. ¿Quién lo tiene o quién lo quiere leer? Vamos a terminar, nos vamos a pasar. Hermano Whitmer, un favor. La hermana Norma estaba levantando la mano, si podemos darle por favor Claro, la palabra. por supuesto. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, mi hermana Norma, usted misma nos va a explicar este versículo, a ver qué nos dice. Bueno, pues es muy claro cuando dice que muchas veces nosotros siempre buscamos a quién culpar, ¿no? Y a veces de nosotros mismos es que vienen los malos deseos, los malos pensamientos, pero también en la palabra nos comparte cuando dicen que el león anda como león rugiente mirando a quien devorar. Entonces, digamos por testimonio propio, muchas veces hay personas que saben más de Biblia que uno y si uno no está preparado, pues obviamente le van a dar a uno 3 vueltas. Cuando tú escudriñas la palabra, tú aprendes y tienes ese escudo que es el que te respalda, el Señor primeramente, y asimismo, entonces uno tiene las bases suficientes para no mostrarle a esa persona que no es uno el que está hablando, sino es la palabra. Entonces, si el enemigo viene a destruir familias, por eso hoy en día se ven muchos hogares, muchos matrimonios destruidos, pero es también porque nosotros lo permitimos como lo compartía el hermano Libardo, cuando no escudriñamos la palabra, cuando no estudiamos, cuando muchas veces leemos pero no entendemos lo que estamos leyendo. Pero el Señor nos dice que Él ha venido
para que tengamos una vida eterna y una vida en abundancia si seguimos sus mandamientos y si adquirimos esa sabiduría y ese regalo tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miren, no lo pudieron explicar más fácil, no lo pudieron explicar más claro como nos lo explicó nuestra hermana Norma, ¿cierto? El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y para hacer daño, para destruir. Ojo con Satanás, ojo con las personas que le quieren hacer maldad a usted, ojo con quienes están a su alrededor. No quiere decir que no les vayamos a explicar, pero sí tenemos que tener un especial cuidado, ya que nosotros somos conocedores de la palabra y tratamos de seguir las cosas, tratamos de seguir a cabalidad los deseos, tratamos de hacer de que las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida sean para la honra y para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Como nos dice el número 13 que está ahí arriba, porque Él vino y uno de los propósitos por los cuales Él vino fue para dar vida. Y no solo para darnos vida, sino para dárnosla en abundancia, mis hermanos. Es decir, usted quiere manejar y quiere tener una vida eterna juntamente con Él, quiere tener una abundante vida, pues, mi hermano, solo basta que usted crea en los parámetros que le está diciendo, que crea en el Señor Jesucristo, que lo amarre a su vida, que lo crea y que lo considere usted como su único Señor y como su único Salvador en este mundo. No hay más. Vamos a terminar con este último punto. Creo que tenemos una mano levantada por ahí, Iván. Sí, señor, nuestro hermano Gilberto, adelante, por favor. Sí, hermano, mire que el apóstol Pablo, previendo estas cosas, habla en la carta a los Efesios capítulo 2 lo siguiente, versículos 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Ok, mi hermano Alberto, muchísimas gracias. Punto número 14. Y vamos a terminar ya con esta diapositiva porque, bueno, se nos acabó el tiempo, pero hasta aquí íbamos. Última razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y si no fue para glorificar al Padre. Tenemos los textos en la diapositiva. Quien los quiera leer, por favor, también lo pueden hacer en sus respectivas versiones. Juan 13, capítulo 13, versículo 31. Juan capítulo 14, versículo 13. Y Juan capítulo 17, versículo 4. Estos tres y otros tantos hacen referencia a cómo el Señor glorifica por medio de su venida al poderoso. Adelante, hermano. No sé si será posible que dejemos este punto número 14 para la siguiente clase. Me parece un punto muy bonito, muy especial, y no para abordarlo como tan rápido, para glorificar al Padre, porque nos parece una razón realmente importante de conocerla, de estudiarla, de analizarla. Bien, entonces, si desea, mi hermano, tomarse un minuto para dar la conclusión final, tiene un minuto para hacerlo, y dejamos este punto para entonces la próxima semana, por favor. Listo, mi hermano, muchísimas gracias. Claro que sí, sé que se nos acaba el tiempo, pero bueno, gracias a Dios, hay que darle la honra y hay que darle la gloria a Dios. Vimos y hemos visto a simple vista 14 puntos de lo que hemos empezado a analizar del por qué el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Pero más allá del ver qué hizo, empezamos a mirar puntualmente qué es lo que está haciendo para nuestra vida el Señor Jesucristo. ¿Cuál es su cometido? ¿Cuál es su propósito para cada uno de nosotros? Y es claro que, y a lo cual hemos llegado el día de hoy, y es a lo cual llegamos casi siempre, y es hacer su voluntad. Nosotros tenemos un propósito, lo tenemos desde antes que naciéramos, lo tenía Dios para nosotros, ¿cierto? Yo siempre le digo a la gente, es su decisión, ya Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, lo ha tenido desde el principio, desde antes que usted naciera, ya sabía cuál era. Pero eso es como cuando usted está en la universidad, cuando usted está en el colegio, tiene las profesoras, los profesores, y ellos quieren que usted pase el año, quieren que usted gane el semestre, pero usted capa clase, no entra, no estudia para los parciales, se va a hacer otras cosas que no tiene que hacer. ¿Qué le toca hacer al maestro? Con todo y eso, le sigue dando oportunidades porque viene el supletorio, porque viene la habilitación, porque vienen tantas cosas, y mire que así actúa Dios con nosotros. Ya cuando esta maestra no tiene nada más que hacer porque se le acabó ese año,
que ella tiene para pasar notas, pues ya definitivamente perdió por fallas, perdió porque no hizo caso. Hermano, mire, y amigo que me escucha hoy, que no nos pase esto a ninguno de nosotros. Dios nos está dando la oportunidad todos los días de redimirnos. Dios nos está dando todos los días una oportunidad para seguirle. Dios nos da trabajo, nos da una familia, nos da este mundo maravilloso para que nosotros disfrutemos de él. Pero ese disfrute que nosotros tenemos en esta tierra tiene que ser hacia la glorificación también del Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo y todo lo que hagamos que sea para la honra y que sea para la gloria de Dios. Este último punto y otras cosas que vienen más adelante, vamos a analizarlas el próximo miércoles. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Una feliz noche para todos. No se les olvide este fin de semana, domingo de Velatón, no sé cómo le llaman, Juan, pero bueno, una feliz noche para todos.